Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Como siempre, vamos a conversar con Matías Ferrari, socio de la firma Cerolini Ferrari Abogados, firma líder indiscutidos en la República Argentina, con especialidad en derecho del consumo, acciones colectivas y derecho bancario. ¿Cómo andas, Matías? ¿Bien? Bien, todo bien, muy bien, por suerte. Un Bueno. gusto siempre estar acá con vos en estos encuentros. Vamos a hablar con Matías sobre novedades vinculadas con derecho de consumo y vamos a pimponear sobre diferentes industrias, salud, banca, etcétera, etcétera. Con lo cual, a ver, contanos un poquito qué novedades tenemos en el sector financiero y de consumo. Mira, hay una primera cuestión, si querés, transversal a todas, que la menciono, pero que es probablemente donde más pegas el sector financiero, que es, acaba de presentarse un proyecto de ley de código, anteproyecto técnicamente de ley, de Código de Defensa del Consumidor, que derogaría la famosa 24240, que ya va para 40 años. Este anteproyecto se presenta en el ámbito de la Secretaría de Comercio de la Nación, por eso es relevante, ¿no? Es una comisión en el marco del Poder Ejecutivo que tendría ingreso a el Senado en las próximas semanas. Veremos cómo sigue eso, ¿no? Lo menciono en servicios financieros, ¿por qué? Porque tiene todo un capítulo específico sobre servicios financieros y tiene varios temas que en alguna oportunidad hemos charlado, Pablo, digo, sobre endeudamiento del consumidor, deber de asesoramiento al cliente en vez de deber de información, etcétera. Bueno, cuando tengamos un poco más de visibilidad sobre el proyecto y su futuro, probablemente vamos a Yo- ampliar, ¿no? En una Ok. charla sobre ese Te, tema. te voy a llevar a algo quizás político. Ujú. Es coherente para un gobierno libertario presentar un código de derechos de consumo? Y mira, es un tema, ahora cuando sigamos con la novela de lo que pasó con las prepagas, ¿no? Ahí, para ser sintético, que no es mi cualidad, ¿no? Digamos, la brevedad no es mi fuerte, pero cito las palabras del vocero presidencial. No somos pro empresa, somos pro mercado. Ok, ¿No? bueno. Entonces, cuando vos ves lo que hicieron con el sector de prepagas, con una fuerte desregulación de entrada y después con una suerte de marcha atrás, ¿no? Vía distintos instrumentos y herramientas políticos regulatorios, bueno, entonces, si es coherente y hay que recordar que el gobierno no es solamente un signo político, sino que tiene distintos signos políticos, no quiero hacer análisis político, ¿no? Pero Mm, en ese contexto, el proyecto abreva en un proyecto anterior de la bancada de PRO y del radicalismo, que ok, hoy, quieras o no, están en mayor o menor medida más el PRO integrado al Poder Ejecutivo, y ok. entonces esto se presenta en ese marco, ¿no? Y probablemente tenga el acompañamiento de las bancadas del PRO y del radicalismo. Veremos qué pasa en el Congreso. El proyecto, como todo proyecto de esta envergadura, tiene 200 artículos, es polémico en un montón de sentidos, va a despertar un montón de discusiones, pero bueno, Ok, es como una novedad incipiente porque recién se está presentando en sociedad, pero veremos qué pasa. ok. Em, Hablabas de medicina prepaga. ¿Qué novedades tenemos ahí? no, antes de pasar a medicina prepaga, dos pinceladas más sobre servicios financieros. Hubo un fallo de la Corte importante en un tema que hemos charlado, creo que desde la primera vez que vos y yo dimos alguna charla. Seguro de vida saldo deudor, que es un tema que tiene 20 años de Sí. discusión, 20 años y contingencias enormes, ¿no? Para empresas de tarjeta de crédito, bancos, empresas de planes de ahorro previo, etcétera. Bueno, la Corte, en el precedente Nuevo Banco de Chaco, que fue el primer Uh, caso que eh, llega a la Corte Suprema, la Corte no se metió en el tema. Le puso un 280, que recordemos para los que no litigan, es la Corte no entra ni justifica por qué no entra en el fondo de la cuestión y dijo, no me voy a meter acá. Todos respiramos aliviados porque era un tema súper sensible y que la Corte podía llegar a ser un gran problema si resolvía para un lado o para el otro. Lo que dijera sobre temas de seguridad y saldo iba a generar una onda expansiva importante. mm, Bueno, no se metió. ¿Sí? Eso es un precedente importante en la Corte, con lo cual dejó el fallo de segunda instancia que era relativamente favorable a los bancos
lo dejó firme. ¿Sí? Ok. Eh, a nivel prepagas, ¿qué está pasando? ¿Cómo siguió la película? La película siguió la película, ¿no? Digamos, esto lo charlamos la vez pasada, hace unos meses. Recordemos, después de que el gobierno desregula, voy a hacer una muy, muy chiquita síntesis. El gobierno desregula, decreto 70, eh, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Las prepagas aumentan, en algunos casos por encima del IPC, al gobierno no le gusta, echa mano a la Comisión Nacional de Defensa de Competencia, a la Secretaría de Comercio y a la Super de Salud y grita al mercado de prepagas, le grita, se están cartelizando. ¿Sí? Esto es recibido por las prepagas de una manera, obviamente, traumática, mucha sensibilidad. Eh, Todo esto hace eclosión en un juicio instado por el regulador de salud, la Super de Salud, en contra de las prepagas, vía amparo, para que se retrotraigan los aumentos. El juez hace lugar a la cautelar que pide la Super de Salud, se retrotraen los aumentos. 27 de mayo, día de mi cumpleaños, se llega a un acuerdo, ¿sí? Entre las prepagas, la Secretaría de Comercio y la Super de Salud, donde dice, bueno, se pasaron de rosca, pero vamos a acomodarnos. Para adelante hacen lo que quieran, pero devuelven para atrás lo que cobraron en exceso de IPC. Eso es mayo. ¿Qué pasó hasta acá? En paralelo que estaba pasando esto, había procesos colectivos de consumidores en contra de distintas prepagas, discutiendo la constitucionalidad de la desregulación de las tarifas de prepaga y al mismo tiempo diciendo hay que devolver lo cobrado Ujú, en exceso de lo que el regulador habría autorizado, que el regulador no había autorizado nada porque había desregulado. ujú. Esto tiene probablemente el proceso colectivo más importante se da en el Foro Federal de Entre Ríos y termina con una sentencia de la Cámara Federal de Paraná, en el precedente OSDE, ¿sí? La prepaga, probablemente la prepaga más importante de Argentina, donde el Tribunal de Paraná declara la inconstitucionalidad del 70, dice efectivamente está mal, ¿sí? Es inconstitucional por distintos factores, y dice, hay que devolver lo que se cobró en exceso, pero dice, no, no puedo determinarlo ahora. Con lo cual es como que avanza, pero dice, no, no voy a decir cuánto hay que devolver porque no tengo parámetro contra el cual definir qué hay que devolver. Porque ese parámetro lo debería haber fijado el regulador de salud, pero el regulador de salud no lo va a fijar nunca, porque para el regulador de salud la desregulación es constitucional. Claro, Entonces, es claro. como un triángulo de las Bermudas esa Sí. sentencia. ¿Qué es lo último que pasó, ¿sí? en esta cuestión? Ahí está el fallo de Paraná, Ok. boyando, si querés, con poca efectividad, ¿no? En términos de su posibilidad de ejecución. Y hace un par de semanas, ¿sí? El regulador de salud, la Super de Salud, sacó una resolución, que es la 2155 del 2024, en donde dijo dos o tres cosas. Una, esta es rara. Esto dice. Las prepagas van a tener que comunicar sus aumentos dentro de los 5 días de que se publique el IPC. Ok. Raro. Y el entre líneas, ¿cuál es? ¿No? El que quiera ponerse el sello que se lo ponga, ¿no? El que le quepa el sello que se lo ponga, que es Sí. la discusión entre el Ministerio de Economía, Caputo, las prepagas, la Secretaría de Comercio, Super de Salud, era dentro del IPC todo, fuera del IPC nada, ¿no? Claro, Para simplificarlo. Entonces, claro. de alguna manera le está diciendo que tiene que cobrar el IPC, no, pero le está diciendo que dentro de los 5 días vos comunicás cuánto aumentás. Dentro de los 5 días publicado el IPC. Es como le está marcando la cancha. Quiere que el cliente vea, el IPC fue del 4, yo te aumento el 7. No. Digo, quiere ponerlo, ¿no? en offside en ese punto. Ok. Lo otro que dice la resolución de la Super de Salud quiere homogeneizar la forma en que se expresan las tarifas de prepagas. Esto ya pasó con los bancos hace 15 años. Quiere que la cuota base, los adicionales, los componentes de la cuota que vos le pongas al cliente, quiere que tengan una nomenclatura similar y que de alguna manera se uniforme cómo se publicitan los precios. ¿Por qué? Porque el motivo que está atrás es el que dijeron el día 1 en el decreto 70 y en la actuación de la Secretaría de Comercio y Defensa de Competencia. Queremos que compitan. Entonces, queremos que los precios sean comparables de modo tal de que los clientes vean peras y peras y manzanas con manzanas. Claro. ¿Sí? Bueno, Entonces, esto también es un tema que
para algunas prepagas no fue un problema, pero para la mayoría sí. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su obvio. explicación, su esquema de negocio, su forma de segmentar cuotas, etcétera, etcétera. Entonces también es un tema complicado porque obliga a las prepagas a expresar sus precios de una manera más o menos uniforme, lo cual a su vez trae aparejado caldo de cultivo para nuevas acciones de clase, ¿no? Digamos, cuando vos tenés al regulador poniéndote una norma que te está diciendo esto, las Mm, asociaciones de consumidores empiezan a mirar qué hace cada prepaga. Y claro. entonces uno de los riesgos es obviamente que tengamos ahí un, un reloaded de acciones de clase con base en esta norma, ¿no? Es Ok. un poco una síntesis de lo que estuvieron pasando Bien. otras cosas, pero de lo más importante esto es lo que pasó en prepagas en los últimos 2 o 3 meses. Financiero, consumo, medicinas de paga, retail. Contame de retail. El retail cada vez está teniendo más acciones de clase. El retail también le está pasando algo que es, se está integrando con servicios financieros, ¿no? Muchos retails empezaron a jugar muy fuerte en lo que es financiamientos, ¿no? No porque antes no lo hicieran, pero todo lo que es la tecnología obviamente facilita enormemente que el retail se meta con eso. Eh, si querés, o sea, dos precedentes muy interesantes. Uno es el de una pinturería, una cadena de pinturerías muy conocida, ¿sí? Que tuvo Prestigio. una sentencia de condena. ¿Cómo? Prestigio, Pintura del Centro, ¿no? La Ahí. otra, la otra, la otra. Eh, una cadena, la más grande de Argentina. Básicamente una asociación de consumidores le dijo esto: mire, usted tiene un precio. ¿Sí? Este caso tiene 10 años. Ahora tuvo sentencia de condena, por eso es importante el precedente. Mm, Usted tiene un precio y tiene un montón de cuotas y descuentos con acuerdos con bancos. Y esto es muy normal, que distintas cadenas, comercios tengan acuerdos con bancos. Ahora, ¿qué detectó esta asociación de consumidores y qué probó que se da por probado la sentencia? Si vos vendías un producto a 10.000 pesos, el que pagaba en efectivo tenía automáticamente un descuento del 10%. Entonces pagaba 9.000. Pero si vos ibas con la tarjeta del banco X, que tenía el descuento, un descuento del 30%, el precio que vos le cobrabas era el de 10.000, no el de 9 o 8.500 si ese era el precio efectivo. Entonces lo que hacías era diluirle, licuarle el descuento a partir de cobrarle un precio más caro. Bueno, en la pericia se probó, aparentemente, que esta pinturería tenía un montón de descuentos bancarios y esos descuentos eran neutralizados o fuertemente diluidos a partir de una política de precio con un precio de lista, pero un precio real de efectivo contado que también lo pagaban los que pagaban con tarjetas de crédito que no tenían promoción. Entonces, el juez dijo: ¿cuál es el precio al final, señor? ¿Cuál es? Bueno, ¿por qué es importante el retail esto? Porque el retail todo el tiempo tiene promociones de cuotas sin interés, descuentos con bancos, ¿no? Bueno, entonces hay que ver que a veces te están mirando con lupa y puede demorar, pero esto tiene sentencia de primera instancia de condena contra la pinturería y está yendo a la Cámara, eh, a la sala E, que mi impresión es que va a ser difícil que puedan darlo vuelta. Pero bueno, ahí ok. está. El otro Inter- caso, en retail también muy, muy interesante, es una cadena de electrodomésticos importante que es cliente nuestro. En este caso nosotros trabajamos en el acuerdo, hicimos un acuerdo con la contraparte en donde lo que se discutía, en el caso, en la demanda originalmente, lo que decían es: vos estás comercializando seguros de garantía extendida, ¿no? El típico, vos te compras la heladera, ¿no? X, y te dicen: che, ¿querés pagar un plus y llevarte, no sé, 5 años de garantía? Bueno, eso para la actora, para la asociación actora, era un seguro. Para nosotros no, pero finalmente hicimos un settlement, lo acordamos. ¿Por qué es interesante el caso? Porque lo que acordamos es un reconocimiento de un crédito a cada uno de los clientes que estaba involucrado en el caso a partir de puntos de fidelidad del programa de fidelidad de la compañía. Entonces, lo hace interesante porque la acreditación es automática de esos puntos, no hay un desembolso en efectivo, pero al mismo tiempo hay un crédito, un beneficio que es interesante para los clientes. Bueno, esto fue homologado hace menos de un mes, ¿sí? Por la justicia comercial en un acuerdo atípico, ¿sí? Que para algunas compañías a veces puede ser una salida en vez de poner plata, ¿no? Bien, Esto, si bien. querés,
algunas novedades en materia de retail de casos interesantes. Ahora te quiero llevar un poco al de la pinturería. Ahí Sí. la condena es devolver lo cobrado de más, es un punitive damage. ¿Qué es a qué fue condenado la pinturería? Porque Fue uno y otro condena, le pusieron daño punitivo, pero 2 mangos. O sea, para lo que es el juicio, le pusieron daño punitivo de 3 millones de pesos, que es la nada misma, ¿no? El caso no va por daño punitivo. El problema es que en la pericia, si no recuerdo mal, se probó que ese diferencial entre el precio que vos le cobrabas a los que tenían descuento promociones bancarias y lo que pagaban todos los demás, era un diferencial de cerca de entre el 15 y el 20%, el 18%. Y entonces el juez dijo, esa diferencia entre el precio que le cobró a los que pagaban con tarjeta con promoción bancaria, descuento bancario, y lo que pagó todo el resto de la clientela, que en definitiva parece ser el precio real, ese diferencial devuélvalo. Y el problema es que ese diferencial es un precio bruto. No, olvídate, o sea, es una por, monstruosidad de por dinero, no eso está cuantificado, por eso te hago la pero pregunta, porque uno honesto, claro. uno me mandas a la quiebra con esa condena. Escuchame, Pablo, pero por eso esa es la maravilla de las acciones de clase. O sea, probablemente nadie hubiera litigado ese caso individual. No sé, te compraste 4 latas de pintura porque dijiste voy a pintar el cuarto para los chicos, ¿no? Y entonces decís, no sé, me gasté 50.000 pesos. Y vos decís, bueno, pero en vez de 50.000 me cobraron 60.000 y eso me diluyó el descuento. ¿Quién iba a hacer el reclamo por esos 10.000 pesos de diferencia? Nadie. Ahora, cuando vos lo agarrás y lo llevas a 500.000 operaciones, 1 millón de operaciones durante, escuché el plazo que está pedido en la demanda, creo que de 10 años. Imagínate que le dan 3 de consumidor. El plazo es 2011 a hoy. ¿Vos entendés? O sea, estás hablando de 13 años de operaciones. O sea, el número debe tener, no sé, 9 ceros, no tengo ni idea, pero debe ser una monstruosidad. Bueno, es el problema con las acciones de clase. Va a ser El problema, interesante, digo, parece que va a ser, bueno, lo dejo ahí a un costadito el caso de la pinturería, ¿eh? sí, sí. Interesantísimo. Sí. El retail no tiene prácticas comerciales en general de este tipo, puede tener otras cosas, pero esta práctica, cuando vos la ves en la sentencia, decís, uff, sí, bueno. El caso también es viejo, ¿no? Digo, el caso creo que se inició en 2013, 2014, entonces ya tiene, quizás esas prácticas comerciales hace, no sé, 10, 15 años, por ahí se veían un poco más, hoy todo el mundo está un poquito más cuidado, ¿no? En el sentido que hay más No, pero a ver, prevención. el precedente si llega a salir sentencia en contra, cosa que, bueno, veremos a qué lo condenan, porque creo que el juez va a merituar este riesgo. Si no puedo quebrar una empresa por esto, pero imagino que algo lo condenarán si es que es así. Sí, sí, Pone una luz de alarma en los departamentos comerciales, pero una totalmente. luz roja fenomenal. Así que, La otra cadena competidora también está demandada por lo mismo, ¿eh? mirá vos, ok. Con lo cual no No sé si tiene, no tiene todavía sentencia esa. no sé si no va a meritar un legal insight por separado el caso este. No, es súper interesante, es Sí, muy sí, súper interesante. interesante. El trabajo probatorio, ¿viste? También es interesante porque hay una cuestión que nosotros, por ejemplo, en el estudio trabajamos mucho que es lo preventivo, ¿no? Y cómo muchas veces se subestiman prácticas comerciales, Ujú, publicidades, ujú. promociones, etcétera, donde, de vuelta, ¿viste? El europeo es algo muy humano. ¿Y quién va a hacer un reclamo por esto? El problema es que hay 30, 40, 50 asociaciones que están mirándolo. Sí, Están señor. mirándolo. Sí, señor. Bueno. A ver, ¿seguros? ¿Cómo venimos en seguros? Seguros tuvo, bueno, una buena noticia para seguros, ¿sí? Alguna buena tenemos que traer para los seguros. Seguros tuvo un fallo, ¿sí? Interesante en provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en el fallo toscano, hace mes y medio, 2 meses, resolvió que en el eterno debate de si prima la prescripción de la ley de consumidor o prima la prescripción de la ley de seguro, digo eterno debate porque también es un debate que tiene 30 años por lo menos, Ujú. pero ¿con qué novedad? Primero que es un fallo de Suprema Corte, ¿no? Del tribunal de la provincia con más cantidad de negocios de la Argentina que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, si vos ves por las cápitas de seguros, ¿sí? Provincia de Buenos Aires se lleva siempre todas las cápitas de seguro, ¿no?
por un tema de tamaño de cantidad de habitantes. Entonces, esto, el tema de la prescripción es un tema de enorme incidencia en los cálculos actuariales de las compañías de seguros, ¿no? Entonces, ¿qué dijo para ser muy sintético? Dijo, escúchame, el plazo de un año de la ley de seguro está en el artículo 58 de la ley de seguro desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que hay ley de seguro de Desde fines de los Alperín, 60. desde que nació Alperín. Claro, de que nació el perine, exactamente. Ahora, la colisión contra el artículo 50 de la ley de consumidor, que traía el plazo de 3 años de prescripción, no va más. Desde el 2015, que está derogado eso en la ley de consumidor, no hay más plazo de prescripción de 3 años. Entonces, no hay más colisión ahí. Ahora, ¿dónde vino la colisión o la forzada colisión? Muchos sostuvieron que, como no había plazo de prescripción específico para la acción de consumidor, entonces había que irse al de 5 años genérico de el Código Civil y Comercial. O sea, esa es la discusión del 2015 para acá. Ujú. Ahora, la Suprema Corte dice muy claramente, dice, no, no, para. Dice, está todo bárbaro con el régimen intuitivo y protectorio de consumidor de la ley de consumidor y del Código Civil y Comercial, pero el de 5 años genérico dice expresamente que se aplica salvo que haya una ley especial. Y la ley especial está, dice la Suprema Corte. Y la ley especial es la ley de seguro. Entonces es un año. ¿No? Estoy haciéndolo muy simplificadamente, pero ese es el core, el núcleo del razonamiento de la Suprema Corte. ¿Qué va a pasar esto con la Corte Suprema? No lo sabemos. Veremos si esto llega a la Corte Suprema, si la Corte Suprema quiere meterse con esto y en su caso, ¿qué Corte Suprema tendremos para ese momento? ¿No? Que es otra discusión. Pero bueno, este si quieres es una gran novedad dentro de lo que es la negocio de seguros. Caso Barrios. Es interesante, a ver, Barrios, recordemos, es un caso donde se estaba discutiendo un juicio de daños de accidentes, y Barrios abre el dique de contención, ¿no? De lo que es la discusión en Argentina sobre si las deudas judiciales se indexan o no. Recordemos, la parte de la ley de convertibilidad que prohíbe la indexación continúa vigente. Recordemos que, como alguien dijo muy informal y coloquialmente, esa prohibición hoy tiene más agujeros que un queso gruyere, ¿no? Porque esa prohibición de indexación se le han hecho vía legal y vía judicial 32 millones de excepciones. Em, entonces, ¿qué dijo Barrios? Llega el caso a Barrios, el caso Barrios, perdón, llega a la Suprema Corte de la provincia, mismo tribunal que hablábamos de seguros, y lo que dice la Corte es, acá hay que analizar el derecho de propiedad del acreedor, en este caso la persona que estaba reclamando la indemnización, porque lo que no puede pasar es que la inflación se coma su crédito, ¿no? Y entonces los jueces tienen que meterse y analizar cuál es la pauta de actualización más adecuada, más razonable para tutelar adecuadamente ese derecho de propiedad en ese crédito. Barrios no dice cuál es, ¿sí?, esa pauta de actualización, pero sí dice, se puede declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexación a la luz del derecho de propiedad comprometido en ese crédito que no está adecuadamente indexado. O, perdón, adecuadamente actualizado sea la pauta de actualización que sea. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, primero porque esto es un temón, pero en consumidor, ¿por qué nos importa? Bueno, nos importa porque ya desde hace varios años muchos actores individuales y colectivos vienen planteando la inconstitucionalidad de la prohibición, con lo cual, si vos tenés un caso de consumidor en provincia de Buenos Aires, agárrate. Agárrate. ¿Por qué? Porque te puede pasar algo muy parecido a la historia del fuero laboral de Capital Federal, ¿no? Llevado a consumidor, al menos en provincia de Buenos Aires hoy. Hoy tenés, vos decís, esto fue un reguero de pólvora. No, no, pero por ejemplo tenés un fallo de la Cámara de la Plata en materia de consumidor aplicando la doctrina Barrios, que dijo, a mí me parece que lo sensato aplicando la doctrina Barrios es ser coeficiente de estabilización de referencia más 6% de tasa de interés pura. Si vos pasás de una tasa pasiva a una tasa activa, que era lo que históricamente aplicó Provincia de Buenos Aires, lo mismo Capital Federal, ¿no? Tasa activa Banco Nación, Ujú. a un ser más 6% de tasa pura, pero
multiplicando por 3 4 y hasta 10 veces, depende del periodo que agarres, en serio, hasta 10 veces, depende del periodo que agarres, la deuda judicial, ¿no? Entonces, bueno, lo que en algún momento podían ser 1.000, ahora pueden ser 8.000, 9.000 o 10.000, ¿no? Entonces, nos interesa traer barrios, no en un Bien, caso del consumidor, pero sí porque probablemente va a empezar a permear, ¿no? ok. En materia de consumidor y ya tienen un fallo de la Cámara de la Plata diciendo ser más 6%. Si querés, de alguna manera replicando una historia ya que viene de varios años en el Foro Laboral de Capital Federal. Bien, 10 puntos. Hemos conversado con Matías Ferrari sobre derechos de consumo, con un pantallazo muy interesante sobre financiero, medicina prepaga, retail, seguros. ¿Qué más? La verdad, De todo, de de todo. todo. Hasta el caso de las pinturerías, que me pareció muy bueno. Así que ya saben, cuando vean ahí un descuento, una oferta, vean bien de qué se trata. Matías, gracias por tu tiempo. Como siempre, un gusto hablar con vos y nos encontramos en un próximo Legal Insight. Muchas gracias, un gusto.